Profesora. Gracias. Estábamos hablando de estas ya les había explicado, de los tiempos contra bloques. En Excel, pues en un momento más les explico lo de estos ejercicios y nos vamos con la siguiente ANOVA. La de mediciones repetidas, se las había platicado también. Y nos vamos con con diseños completamente aleatorizado con 2 factores. Seguimos hablando de una ANOVA bilateral. Es una prueba paramétrica. Existe la homogeneidad de la varianza. Va a ser para muestras independientes. Y ahora se van a considerar si hay o no relación con 2 variables independientes. Es decir, si se pueden sumar o se pueden multiplicar los factores y entonces se va a ver un cambio en la variable aleatoria dependiente. Entonces, este ejercicio también lo encontrarán en el libro de bioestadística de Daniels. Y entonces vamos a ver de qué va esta a través de un ejemplo. Entonces dice el ejemplo 852 que en un análisis del tiempo invertido en visitas domiciliarias, ay Dios, denme un segundo porque creo que pasó algo que me dice que dejé de compartir. Indíquenme si ya ven la presentación. Sí, profesora. Sí, ya la vemos. Gracias. Entonces, en un análisis del tiempo invertido en visitas domiciliarias individuales realizadas por enfermeras de salud pública, se obtuvieron datos de la duración de la visita en minutos. Para una muestra de 80 enfermeras, también se registró la edad de cada una de las enfermeras y el tipo de enfermedad de cada paciente visitado. Los investigadores querían obtener, a partir de su investigación, respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿El tiempo medio de visita difiere entre los distintos grupos de edad de las enfermeras? 2. ¿El tipo de paciente influye en el tiempo medio de visita? 3. ¿Existe interacción entre las edades de las enfermeras y el tipo de paciente? Los datos son estos. En esta tabla se observa la duración de las visitas domiciliarias realizadas por enfermeras de salud pública por grupos de edad de las enfermeras y tipo de pacientes. Entonces tenemos 2 categorías nominales, en escala nominal, de las variables independientes. Una primera variable independiente son los niveles del factor A, que son el tipo de pacientes, y la segunda variable independiente son los niveles del factor B, que son grupo de edad de las enfermeras. Entonces, vemos que están clasificados en el caso de la variable independiente, factor A, el tipo de pacientes, están categorizados por cardíacos, cancerosos, accidentes cerebrovasculares que tienen tuberculosis. En el caso del nivel factor B, tenemos el grupo de edad de las enfermeras que va de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 o 50 o más. Y entonces, bueno, ellos dicen, ¿no? Que si la duración media de la visita domiciliaria va a cambiar de acuerdo a la edad de la enfermera. Posiblemente porque son de 50 o más las enfermeras que son adultas, quizá ya adultas y entrando a la adultez madura, adulto mayor, perdón, pues puede ser que los movimientos, sus actividades, pues requieren más tiempo para hacerlas, ¿no? En comparación con las personas que están de 20 a 29 o 30 a 39, incluso 40 a 49. Entonces, postulan eso, ¿no? Que la edad de la enfermera podría estar influenciando la visita domiciliaria, el tiempo de la visita domiciliaria. Entonces, puede ser que mientras más grandes sean las enfermeras, el tiempo promedio de las visitas domiciliarias
les lleve más quizá de 30 minutos, quizá una hora, no lo sabemos. Lo que sí se observa pues son cambios en los tiempos. Eso es por un lado. Por otro lado, se postula que en el caso del factor A, del tipo de pacientes, que de acuerdo a la sintomatología o características que tienen estos pacientes, pues puede ser que les lleve más tiempo esta visita domiciliaria. Y entonces ponen a los que tienen enfermedad de cardíacos, cancerosos, accidente cerebrovascular y tuberculosis. Entonces, ciertamente, pues dependiendo de esa característica, podría ser que cambie el tiempo medio de la visita domiciliaria que le hacen las enfermeras. Entonces, si vemos los datos, por ejemplo, veamos los datos de las enfermeras jóvenes, que sería la primera categoría. Ustedes observan, para pacientes cardíacos, se llevan estos tiempos, que va de 20 a 27 minutos máximo. Para las personas que tienen algún tipo de neoplasias, les lleva un poquito más de tiempo, si ustedes lo ven, que va de 30 a 45 minutos. Para los que tienen los accidentes cerebrovasculares, van de 30 a 31, máximo 40, y para los que tienen tuberculosis, pues les da un tiempo un tanto menos, podría ser, pero vemos valores de 19 hasta 21. Eso es para las enfermeras que están de 20 a 29. Comparémoslo con los datos de las enfermeras que tienen 50 años o más. Para el caso de los enfermos que tienen esta situación cardíaca, sí vemos diferencias. El más pequeño es el 6, el más grande es el 32. Si lo comparamos con estos datos, parece ser que es diferente. Para el caso de los enfermos que tienen alguna neoplasia, lo vemos que van de 40 hasta 60. Entonces sí les lleva un poquito más de tiempo comparado con las enfermeras que tienen 20, 29 años. Para el caso de ahora, de esta misma edad, pero para pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, pues el tiempo sí les toma un poquito más, van desde 40 a 55. Para el último grupo les toma un poco menos de tiempo, pero sí comparado este tiempo con parece ser que hay una diferencia por los números que yo estoy observando. Ahora bien, lo que quiero que ustedes puedan, digamos, observar es que tenemos dos factores independientes. No sabemos si la edad de la enfermera influye y no sabemos si el tipo de paciente influye. ¿A qué me refiero de si influyen? Que ocasionen cambios en las medias muestrales, que ocasionen esos cambios en una media muestral, y entonces si hay cambios, pues entonces quiere decir que sí influye la edad de la enfermera y sí influye el tipo de paciente. Entonces, ustedes observan que tenemos para un grupo de pacientes, estas enfermeras que tienen esas edades, pues tienen estas repeticiones, 20, 25, 22, 27, 21, es decir, hay 5 repeticiones en este grupo, para la siguiente hay otros 5, para la siguiente hay otros 5 y así. ¿Alguien iba a hablar? Creo que hay gente en sala de espera. Perdón, ya le di el acceso. Entonces, en cada grupo ustedes van a encontrar 5 repeticiones. Hay 5 repeticiones en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que puede compararse? Vamos a comparar la media de este grupo de enfermeras, de este tipo de pacientes, contra la media de estas 5 repeticiones de esta edad de la enfermera para este paciente. Es decir, comparo la media, contra esta y contra esta.
solo para comparar en el caso de los que tienen la situación enfermedad cardíaca. Para el siguiente, cuando yo veo, pues hay otros 5 datos, 5 repeticiones, pero ahora para esta enfermedad, para este tipo de enfermera, y se pueden obtener todas estas medias muestrales. Se van a obtener todas estas y entonces se va a hacer un comparativo de las medias muestrales. Y entonces, pues yo tendría que comparar quién con quién es diferente para decir en la hipótesis alternativa de que al menos una es diferente, o me quedo con la nula de que todas las medias sean iguales. Es decir, por grupo de enfermera, si yo llego a decir que este grupo de edad de enfermeras, de edad de las enfermeras contra este, voy a sacar la media de los grupos y voy a comparar y quiero saber si al menos uno es diferente. Entonces vamos a comparar con este factor y vamos a comparar con otro factor más, que serían los cardíacos. Para el caso de los cardíacos, pues voy a tener que considerar estos datos, este grupo, para compararlo contra la media de este grupo, contra la del otro grupo, contra esta, para saber si al menos un grupo es diferente. Si un grupo es diferente, quiere decir que sí influye el tipo de paciente con el tiempo promedio de la visita domiciliaria. O al revés, si encontramos que un grupo de edad de enfermeras es diferente, quiere decir que sí está haciendo tiene una influencia sobre la variable aleatoria, que es el tiempo promedio de la visita domiciliaria. Entonces, me voy a regresar, ya que les expliqué esta tabla, que ustedes ya vieron los datos, la variable aleatoria dependiente es el tiempo promedio, el tiempo que les lleva a cada una de las enfermeras atender a cada uno de los pacientes. Y entonces, pues la variable aleatoria dependiente es todo lo que vemos en el interior. Me regreso. Quiero que observen las preguntas. En este diseño completamente aleatorizado con 2 factores, ahora lo que vamos a ver es si existe interacción entre los 2 factores. ¿Cuáles son los factores? Son las variables independientes. Tenemos 2, el tipo de paciente y el tipo de edad de la enfermera. En la primera pregunta, como ustedes observan, dice, ¿el tiempo medio de visita difiere entre los distintos grupos de edad de las enfermeras? Quiere decir si hay una diferencia, si existe diferencia en al menos un grupo. Sí, las de 20-29 son más rápidas comparadas con las de 50 o más, o sí, de 30-39 son más rápidas que las de 29. En fin, queremos saber si al menos la edad difiere, es decir, al menos un grupo es diferente. Más adelante ven la pregunta número 2, de que si el paciente influye en el tiempo medio de visita. El tipo de paciente, si quizá los que tienen enfermedades, no sé, cerebrovasculares, les indique que los datos de las visitas, los tiempos que registran las enfermeras, quizá puedan ser mayores. Y entonces hay una diferencia de al menos una media, y entonces ahí decimos que puede influir. Entonces ustedes van a plantear estas ANOVAs bilaterales con primero el reconocimiento de las 2 variables independientes. Una vez que las establecen, ya pueden entonces buscar qué sucede para la primera pregunta, para la segunda. Ahorita nosotros todavía no podemos responder, tenemos que aplicar la ANOVA bilateral de 2 factores. La pregunta 3 nos dice, ¿existe interacción entre las edades de las enfermeras y el tipo de paciente? Antes de continuar, quisiera que me indicaran en qué consiste, de qué estamos hablando con la palabra interacción. ¿Qué significa la palabra interacción? Si alguien nos pudiera ayudar, adelante. ¿Qué significa la palabra interacción? ¿Podría decir que se involucre en él? Ay, no seas malita, yo entre mi sordera casi no te escucho. ¿Podría ser que se involucre
en esto, o sea, en lo que hace la enfermera. Que se involucre. ¿Cómo lo hace la enfermera? O sea, digamos, la enfermera hace sus visitas, pero el paciente hace ciertas cosas que lo hagan más complicado o que sea Sí, más sí, fácil. sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Por ahí vamos, por ahí vemos. ¿Qué más? Pues una influencia, ¿no? O relación entre una y otra. En este caso, entre las edades y el tipo de pacientes. Ajá, influencia o relación. Vamos avanzando. Ya con estas dos ideas vamos avanzando. ¿Quién más? Esto podría ser que el tiempo puede aumentar o disminuir de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo a la edad de la enfermera. Sí, has dicho una palabra clave. La letra Y. ¿Se acuerdan de la letra Y en el caso de la teoría de conjuntos o en el caso de la letra O, también en la teoría de conjuntos o en el caso de la probabilidad, la letra Y o la letra O, ¿qué significa? Unión o exclusión, ¿no? ¿La unión es la Y o la letra O? En La la unión adelante, adelante. La unión, si mal no recuerdo, es la Y. No. Y excluye, ¿no? No. Entonces, La Y es la conjunción y la O es la unión. La conjunción, carambas, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan que había unión e intersección? Cuando hablamos de la intersección, se utiliza la letra Y. Por ahí habían dicho, ¿no? ¿Qué significa la Y en ese tipo de enunciados? A ver, ¿qué les parece si les digo que para el examen, para aprobar el primer examen parcial, ustedes tienen que hacer un experimento y obtener resultados y hacer el análisis con las pruebas de hipótesis y presentarlo en la sesión Zoom para ser evaluados? ¿Sí me escucharon? Que bueno, es así va a ser el examen. Y por supuesto, y es en equipo y es en casa. Suena diferente que les dijera, el primer examen parcial lo pueden hacer en la escuela o en su casa. Lo pueden hacer individual o en equipo. Me regreso a la interacción. ¿Existe interacción entre las edades de las enfermeras y el tipo de paciente? Por ello, alguien ya había comentado la relación entre dos variables. Aquí ya empezamos a ver eso, si existe relación entre dos variables. Dice, edad de las enfermeras y el tipo de paciente. Estamos hablando de una intersección, ¿vale? No es uno o el otro, son los dos. Tiene que suceder ambos casos, dicen por ahí, ambos dos. Tienen que suceder los dos, edad de la enfermera y tipo de paciente. Ahí lo que están ustedes observando es si hay una relación entre la edad de la enfermera y el tipo de paciente, ¿vale? La letra Y es para decir las condiciones, pero unir esas dos condiciones. La letra O, pues vamos a ver que puede ser una opción o la otra. Quiero que les quede clara esta diferencia porque en las ANOVAs bilaterales, en esta ANOVA bilateral de dos factores, este es uno de los supuestos. Se tienen que cumplir estos supuestos. Es decir, tener dos variables independientes, checar que la media de cada una de esas categorías de los factores, de cada uno de los factores, al menos uno es diferente. Si al menos uno es diferente, quiere decir que difiere e influye.
pero vamos a ir a otra más que dice que si existe interacción entre las edades de las enfermeras, es decir, ese es un factor, y el tipo de paciente, que es el segundo factor. Vamos a empezar a hablar de las relaciones entre variables. Cuando existen estas relaciones entre variables, es como si ustedes tuvieran a su mejor amigo. Tienen un mejor amigo. Si existe una relación de amistad, pues pueden hablar, se pueden platicar por vía Zoom, no sé. La cuestión es que mantienen una relación. Si mantienen una relación de amistad, ahí vamos a ver que hay interacción. ¿Sale? Vamos a ver si existe relación entre dos variables independientes. Si existe relación entre las variables independientes, se le va a aplicar esa I. Si no existe relación entre esas dos variables independientes, pues le tenemos que poner la letra O, porque ocurre una o ocurre la otra. No ocurren las dos a la vez, o sea, no hay una relación de las dos variables independientes. ¿Sale? Espero les haya quedado claro. Y nos vamos ahora. Déjenme quitarle esto. Nuevamente la tabla. Entonces, en esta tabla, quiero que observen los datos. Tenemos los siguientes. Para la primera pregunta, como bien se los decía, vamos a checar que si con esta edad de las enfermeras se compara con esta media de las enfermeras de 30 a 39, perdón, primero las de 20 a 29, después 30 a 39, después 40 a 49 y 50 o más. De acuerdo a lo que ustedes observan de los datos, de acuerdo a lo que observan de los números, ¿podrían sugerir que una media de un grupo de edad es diferente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, yo pienso que tal vez el grupo 4 o las de 50 o más se ve como que tienen valores más altos en cuanto a los tuberculosos o los cancerosos. No, grupo de edad. Por eso, los de 50 o más. Muy bien. Solo con observar los datos vemos que los tiempos de visita domiciliaria están incrementados en las enfermeras de 50 años o más. Muy bien. Entonces lo que se hace es comparar las medias, la media del grupo de 20 a 29 contra la media del grupo 30 a 39, contra la media del grupo 40 a 49, contra la media del grupo 50 o más. La hipótesis nula va a ser que las medias, todas esas medias sean iguales, contra la alternativa de que al menos una media sea diferente. Eso nos va a ayudar a responder, déjeme ver, nos va a ayudar a responder la primera pregunta. ¿El tiempo medio de visita difiere entre los distintos grupos de edad de las enfermeras? Ahí estamos analizando la primera variable independiente. Nos vamos con la segunda. Nos dice el tipo de paciente influye en el tiempo medio de visita. Prácticamente es lo mismo, es que lo escribieron con otras palabras, ¿no? Pero y ahora hacen relación a estos grupos. Vamos a ver si este grupo, todos estos datos, esta segunda media, contra la media de ABC, contra la media de tuberculosis, si al menos una media es diferente. No lo sé. Por favor, díganme si ustedes sugieren que al menos un grupo es diferente, es decir, en hipótesis nula, la media de cardíacos va a ser igual a la media de cancerosos, con la media igual de ABC, con la media igual de tuberculosis. Contra la hipótesis alternativa de que al menos un tipo de paciente es diferente. No sé cuál, pero puede ser diferente. De acuerdo a los datos que ustedes observan, ¿podríamos sugerir qué grupo es el diferente? Sí, el de cancerosos y el de ABC. Sí, en efecto. Bueno, yo veo más en el de ABC. Ah, no, está igual. En los que tienen cáncer,
hay unos de 60, uno de 60. Sí, podría ser, los dos grupos. Pero bueno, solo lo que estamos haciendo es una invitación a que a partir de los datos recolectados, nosotros podamos sugerir cambios. Con eso, ustedes pues ya tienen, digamos, los primeros motivos para hacer la prueba de hipótesis de 2 factores. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando hacemos una gráfica en donde yo solo coloco los tiempos de la visita domiciliaria, que lo encontramos en el eje de las ordenadas, en el eje de las abscisas encontramos a los que tienen el tipo de paciente, aquí me equivoqué, sí, lo siento, y de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en este grupo, que es la morada, sí vemos que en algunos casos se dispara, ¿no? Y básicamente, pues están entre estos, un poquito aquí y aquí. Solo viendo la línea morada, que son de 50 o más. En el caso de si hay diferencia a través de la edad de las enfermeras, vemos que las de 50 o más ciertamente tienen picos más grandes que las otras enfermeras, ¿no? Incluso aquí parece ser que la media de los 50 o más sí podría ser diferente. Solamente estamos haciendo a ojo estas observaciones porque tenemos que revisar la ANOVA. Los supuestos, lo que vamos a observar es que estas observaciones en cada una de las AB celdas, es decir, del factor A al factor B, constituyen una muestra aleatoria independiente de tamaño n, extraída de una población definida por la combinación particular de los niveles de los 2 factores. Es decir, cuando nosotros tengamos las tablas, tenemos que hacer celdas. Estas celdas que les dicen AB, una multiplicación, por así decirlo, esta es una celda. Tenemos el factor A con el factor B y así tenemos todos los demás. Es lo que nos dice el supuesto, ¿no? Que deben de estar puestos de esa manera. Las muestras son independientes de un tamaño determinado. Ahorita vemos cuál es la N de este ejemplo. Nos dice que es una combinación particular de los niveles de los 2 factores. Vamos a observar también que cada una de estas celdas va a seguir una distribución normal y, por supuesto, como es una ANOVA, las poblaciones tienen la misma varianza, ¿no? Es decir, cada media, de hecho, que se genere, tanto de tipo de paciente y tipo de enfermera, va a tener la varianza constante, el error constante, es decir, la homogeneidad de las varianzas. Las hipótesis estadísticas ahora no solo se aplican 2, sino vamos a aplicar 3 porque tenemos que revisar si hay o no interacción entre las 2 variables independientes. Para el primer caso, es decir, para sea tipo de paciente o tipo de enfermera, pues se pueden distinguir con diferentes letras. Lo importante es que sepamos que en la nula todas las medias son iguales. Si estamos hablando de las enfermeras, del tipo de edad de las enfermeras, en la nula es que todas las medias muestrales sean iguales, contra la alternativa de que al menos uno sea diferente. En la segunda hipótesis estadística, estamos hablando del tipo de paciente, contra la alternativa de que al menos una media de tipo de paciente sea diferente de 0. En la C, que es la que les digo de la interacción, hablamos de que si no existe interacción, vamos a ver que todas esas relaciones de las celdillas AB, o sea, las medias que se comparen, vamos a ver que son iguales, y contra la alternativa de que no todas esas pueden ser iguales a 0, al menos una es diferente. No sabemos cuál, pero si caemos en eso, se tendría que hacer un estudio posteriori para saber si la edad de la enfermera, qué tipo de edad de enfermera tiene una relación con el tipo de paciente, ¿vale? Entonces, lo primero que se demuestre si hay o no una relación. El tipo de enfermera y el tipo de paciente sí influye sobre el tiempo medio de la visita domiciliaria, ¿vale? La estadística
vamos a ver también qué son razones de variación. La distribución del estadístico es F de Fisher. Se utilizan también estas tablas para encontrar los valores críticos de las tablas y pasamos al cálculo a cómo se va a hacer el estadístico de prueba. En este caso, se vuelve un tanto con más información la tabla. Ustedes pueden observar que tenemos fuentes de variación. Esta tabla de análisis de varianza nos indica, acá está, de doble factor, modelo de efectos fijos, es decir, nada más tengo esas categorías de las variables independientes y ya no lo puedo mover, Es como cuando colocamos los tratamientos y ustedes le colocan una concentración determinada y ya no mueven esa concentración. A eso hablamos de efectos fijos. Ustedes lo están colocando y saben perfectamente que tiene una sola concentración. En este caso, están ciertos de que cada categoría está dentro de ese parámetro porque se hizo un análisis como de intervalo de edad o como el tipo de paciente, ¿sale? Y entonces vemos la fuente de variación. Tenemos el factor A, el factor B, la interacción, los tratamientos, el residual y el total. Como ustedes pueden observar, pues se hace cada vez más, digamos, complejo el hecho de calcular la suma. ¿Para qué? Para sacar la varianza que se está dando, ¿no? Y entonces vamos a ver. La suma de cuadrados del factor A, lo que vamos a observar, pues es que ciertamente tenemos que calcular todas las sumatorias pertenecientes a esa categoría. Entonces vamos a ver que tenemos que sacar la media muestral, restársela a cada uno de los datos del factor A, elevarlo al cuadrado, hacer la sumatoria. Los grados de libertad, dependiendo del número de categorías del factor A, menos 1, los cuadrados medios, se hace la relación para sacar la varianza de los cuadrados medios del factor A y se saca la razón de variación, que es el cuadrado medio A sobre cuadrado medio residual. Entonces, ven ustedes que vamos a sacar ahora un RB para el factor B, que es algo similar para el factor B. Es decir, cada uno de los datos se le resta la media muestral de cada una de esas categorías, se eleva al cuadrado, después se hace la sumatoria y aquí sacamos la suma de cuadrados del factor B. Los grados de libertad, la cantidad de categorías del factor B menos 1, se hace la relación para sacar la varianza del factor B y de esa manera ya lo relacionamos con el residual para sacar la razón de variación. Vamos a ver la interacción. Para esta interacción, déjenme ver, no alcanzo a ver. Ahorita se me fue la fórmula de la interacción. Ahorita se las paso, esta, porque es los cuadrados de cada uno de las relaciones de AB, de las celdillas. Y aquí los grados de libertad, vemos que utilizan de cada uno de los factores, se saca la división para hacer la varianza y finalmente la razón de variación. Tenemos otros más que habla de la suma de cuadrados de tratamiento. Vamos a ver que también se pueden sacar los grados de libertad. Aquí si ustedes observan, hay una multiplicación del factor A con el factor B, es decir, el número de categorías de A con el número de categorías de B. Entonces hace como una suma de todas las categorías que se tienen de tanto el tipo de paciente como la edad de la enfermera. Se le resta y también se puede sacar la razón de variación, pero aquí ya no es necesario. Lo único que mide es esta razón de variación con esta y con esta. En el caso de estos suma de cuadrados residuales, pues se saca de forma similar. Se saca la suma de cuadrados de tratamiento más residuales, la total,
y podemos hacer una operación de resta para obtener los residuales, y de esa manera se tienen también los grados de libertad, en donde aquí ya están aplicando la multiplicación de los dos factores, de las categorías de cada factor, por n-1, el número de la muestra. En este caso, pues depende de la cantidad que se tenga. Creo que son 20 datos, y entonces se saca la relación y se sacan los cuadrados medios residuales. También se saca el total a suma de cuadrados totales entre ahora la multiplicación de A por B por N menos 1. Ya no son necesarios los RB, solo con estos, y entonces pues ahora nos vamos con lo que sería la regla de deducción. Para esto, si ustedes se fijan, pues ya tenemos 3 razones de variación. Necesitamos 3 de ellos. 3 razones de variación. Una razón de variación por cada factor, y el último es el de la interacción. Para eso, pues necesitamos 3 valores críticos de tabla a un alfa determinado. Entonces vemos que los grados de libertad para este caso van a cambiar un poquito, porque la forma en la que se calcula la varianza de cada factor y la varianza de interacción pues es un tanto diferente. En el caso de los grados de libertad del numerador para el factor A, se va a obtener A-1 sobre los grados de libertad de cuadrados medios residuales. En este caso, ahora se convierte en AB por N-1. Para los cuadrados medios de B, pues es B-1 sobre los grados de libertad AB por N-1. En el caso de la interacción, va también a cambiar, porque ahora es estos grados de libertad del numerador, A-B por B-1, perdón, A-1 por B-1, con los cuadrados medios residuales, los grados de libertad son estos. Entonces cambian un tanto el cómo se van a obtener estos grados de libertad para obtener los valores críticos de tablas. Entonces, pues hay que checar las tablas a un alfa determinado. Y otra de las áreas en las que se puede hacer la ANOVA para este caso, se van a ir a Excel y vamos a ver que se hace el análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Es un poquito diferente con la otra media, la otra ANOVA. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es aplicar cuántas filas por muestras hay. Estas filas lo que indica es que yo tengo aquí una fila, luego otra fila y así consecutivamente. Entonces, por cada una de mis muestras, si yo la tengo para esta categoría, para esta y para cada una de las otras categorías, pues tengo 5. Ustedes pueden contar, todas estas son 5 y en cada uno de los demás hay 5, si ustedes lo ven. Entonces, ese 5 se coloca el alfa de 0.5 y la salida de los datos que queremos que nos arroje de la tabla ANOVA. Cuando se hace esto en Excel va a aparecer esto. Y entonces aquí se da un primer resumen para que ustedes puedan observar que va a haber una por factor, tipo de paciente, perdón. Después puede presentarse un total y entonces vemos también a través de las enfermeras. Tenemos la cuenta, por ejemplo, la cuenta en el primer grupo, tenemos 5 datos, en cada uno de ellos tenemos 5 datos, en total son 20. Se da la suma, el promedio y la varianza. Entonces, se puede comparar esta para saber con cuál es diferente, también se compara con estas, ¿no? Ahí va a haber otro momento en que se va a generar la suma de todos los, por ejemplo, cuando sean 20 datos, yo comparo ahora esta media contra esta media, contra esta media, contra esta media, para saber si alguna media es diferente. Entonces ahí tenemos esas categorías y nos vamos a la siguiente tabla. Cuando se meten la información en Excel, columnas, interacción dentro del grupo y total. Entonces, en este caso, pues no es tanto así un reflejo contundente de lo que tenemos aquí, pero sí tenemos
información igual que hay que identificar. Entonces, si se tiene tipo de enfermedad o la edad de la enfermera, tenemos que localizarlos en estos orígenes de las variaciones. La muestra es el caso del factor A, tipo de enfermedad, el factor B, tratamientos no los da, pero sí nos da la interacción. Y lo que vamos a observar es que dentro del grupo va a ser el residual que nos va a ayudar a obtener los valores de razón de variación. Tenemos la suma de cuadrados. Aquí les muestro cómo cada uno de los grados de libertad. Los datos en total tenemos 80, cada categoría tiene 5. Para cada enfermera o para tipo de paciente y tipo de enfermera, para cada uno tenemos 4 categorías, 4 menos 1, 3. Se hace los grados de libertad de la interacción, después grados de libertad tratamiento, o en su caso grados de libertad del residual y el total. ¿Vale? Estos mismos datos son los que ustedes observan algunos aquí, y entonces van a servir estos grados de libertad para la obtención de los valores críticos de tabla. Cuando se hace la división de la suma de cuadrados con los grados de libertad, pues se obtiene la varianza, los promedios de los cuadrados, para el factor A, que en este caso es el tipo de enfermedad, para el factor B, que en este caso es la edad de la enfermera, la interacción y el residual. Para sacar las razones de variación, pues como ustedes lo pueden ver aquí, tenemos los cuadrados medios del factor A sobre los cuadrados medios residuales. Entonces, tenemos que hacer la división y les tiene que dar 67. Más adelante, para el factor edad, se hace este dato, 400.35 entre 14.68, les tiene que dar 27. Y finalmente el 4.60, que es la división de la interacción, cuadrados medios de interacción, que sería 6760, sobre los cuadrados medios residuales, que sería el 14.68, y les da un 4.604. Ya que se tienen esto, pues también Excel nos ayuda a la obtención de los valores críticos de f de Fisher con estos grados de libertad del denominador y grados de libertad del denominador, o en su caso con o en su caso con ¿no? Entonces esos, digamos, son los valores de grados de libertad numerador-denominador para la obtención de los valores críticos. ¿Cuál es la regla de decisión para esta prueba? Siempre va a ser que si RB es mayor o igual al valor crítico de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, como ustedes pueden observar, en todas, este valor 67.94 es mayor que 2.74. 27.26 es mayor que 2.74. 4.60 es mayor que 2.029. Entonces, en todos los casos, nos quedamos con la hipótesis alternativa. En todos los casos. Entonces, aquí la decisión que se va a tomar como como la regla de decisión nos dice, RB tiene que ser mayor o igual al valor crítico de tabla, se rechaza la hipótesis nula y se queda uno con la hipótesis alternativa. ¿Cuáles son con las que nos quedamos? Entonces pueden ver que nos quedamos con que al menos una media de un grupo de edad de las enfermeras es diferente. No sabemos cuál. Tendríamos que hacer comparaciones múltiples para saber cuál sería. En el caso de la hipótesis B, también, en el inciso B, el tipo de enfermedad, al menos una media de tipo de enfermedad es diferente, no sabemos cuál, nos quedamos con la alternativa. Y nos dice de que no todas las AB son iguales a 0. Es decir, si fueran iguales a 0, no habría interacción. Entonces, en este caso, sí hay interacción con la edad de la enfermera y el tipo de paciente. Hay una relación entre estas dos variables. Y entonces, esa es la información que nos da en el caso de las hipótesis. ¿Cuáles son los valores de probabilidad? ¿No? Ya llegamos a esa conclusión y tenemos los valores de la probabilidad.
Siempre cuando ustedes chequen que estos son mayores o menores a 0.05, ahí ustedes confirman su decisión estadística. Si el valor de probabilidad es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Existe diferencia significativa a una P menor a 0.05. En el caso del tipo de enfermedad, la probabilidad es 7.23 por 10 a la menos 20, o sea, es un número muy, muy chiquito, 0.0000000 hasta el 20, se pone el 7. Entonces es muy pequeño comparado con el 0.05. Existe diferencia significativa y nos quedamos con la hipótesis alternativa. Para el caso de la edad, tenemos 1.7634 por 10 a la 11 y también el valor es muy pequeñito comparado con P menor a 0.5. Y finalmente el de la interacción, que es 0.001, quiere decir que sí hay relación entre estas dos variables y realmente estas dos influyen en el tiempo medio de la visita domiciliaria, ¿no? Entonces, con esto vemos que las ANOVAs de 2 factores se hicieron un poquito más complejas, pero digamos nos da información de si hay o no relación ahora en estas, ¿no? Entonces aquí le voy a dejar para esta, me voy a pasar a Excel. Si tienen alguna duda o comentario, ahorita me la dice. Bueno, ahorita me la pueden hacer, voy a compartir Excel. Yo tengo una duda, pero más bien es en cuanto al ejercicio que nos dejó, que entregamos hoy. Uh-huh. K es el número de niveles, ¿no? Pero siempre se me olvida si es como horizontal o vertical. Para la no unilateral. Ajá, para el Sí, para la no unilateral depende cómo tú lo coloques. Los puedes poner por columnas o por filas, depende cómo lo coloques. ¿Cómo están colocados? Como usted lo puso en la imagen, o sea, grupo A, grupo B, de manera vertical. O sea, por columna. Sí. Sí, entonces por columna, pues tienes que ver cuántas categorías tienes, cuántas columnas son, si son 4, si son 3, si son 5. Y esa sería la K. Ah, ok. Hablando de tareas, las voy a abrir para que ustedes se vayan, pues, si lo hicieron bien o si lo hicieron mucho mejor. Digo, si no sé, si se equivocaron, pues ya se llamaban. Si ya la subieron, me imagino. Denme un segundito. Bueno, mientras se abre esa parte, por favor indíquenme si ya ven mi hoja de Excel. Ya, profesor. Ahí ya se ve. Ya se ve. Muchas gracias. Aquí estos son los datos que vamos a... Okay, les expliqué un ejercicio de pero me faltó decírselos en Excel. Esta es una ANOVA, análisis de la varianza bilateral. Tenemos 2 factores. ¿Cuáles son estos 2 factores? Vamos a ponerlo entre paréntesis. El primer factor es el bloque. El segundo factor es el tiempo. ¿Vale? Entonces, esta ANOVA. Ahorita me regreso a esta. Para la ANOVA factor, que son los datos que les acabo de platicar. Aquí está el tipo de paciente. Este tipo de paciente era el factor A. Y lo de la edad de la enfermera, que están ustedes viendo aquí, es el factor B. Por cada muestra hay 5 datos, que ustedes lo vean. Por cada paciente
hay 20 datos, no sé si lo alcanzan a ver. Por cada grupo de edad tenemos también 20 por cada grupo de edad. Quiero que vean 3 divisiones. ¿Cuáles son las 3 divisiones? A nivel interacción, es decir, tipo de paciente-enfermedad, tipo de enfermeras-paciente, tenemos esa cantidad de datos, ¿sale? Cuando hablamos de interacción, vamos a hablar de estos valores, de estos números que tienen una columna y están en 5 filas. Y así lo tenemos para cada una de las edades, para cada tipo de paciente. Cuando hablamos del factor edad, tengo que sacar una media de todo este grupo, compararlo con la media del siguiente grupo, compararla con la media del siguiente grupo de edad de la enfermera, y así. Entonces tenemos 4. La K, cuando hablamos de categorías, tenemos aquí 4 categorías, de 20-29 es 1, 30-39 2, 3 y 4. Para el caso de los pacientes, tenemos estos datos para el tipo de paciente. Entonces aquí, para que no les cause conflicto, solamente le voy a modificar un poquito las celdas, nada más para que me comprendan que las N's van a cambiar un poquito. Ahí está. Y así lo vamos a tener para la siguiente categoría, para la siguiente categoría de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos las comparaciones, tenemos las categorías, una categoría es de cardíacos, otra cancerosos, otros ABC, otros de tuberculosis. Ya tenemos ahí los 2 factores. Ahora bien, en el caso de la ANOVA, se van a ir a datos, en análisis de datos. Tengan un poco de paciencia, mi máquina está un tanto lenta. Aquí hay 2 factores, ¿no? Habíamos platicado, perdón, ANOVAs, 3 ANOVAs. Habíamos platicado análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Esa ya se las había platicado. Y nos vamos con esta, que es análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Cuando le dan Enter, va a aparecer esta ventana que aquí mismo les indica el título con varias muestras por grupo. Aquí el rango de salida, aquí le van a dar clic y van a meter todos los datos, ¿sale? Todos los datos. Aquí les preguntan cuántas filas por muestra. Ustedes tienen aquí esta interacción de estos datos y tienen 5 datos y así se van con todas las demás, son 5 datos. El alfa lo vamos a dejar por default, el alfa de 0.05. Entonces aquí voy a cerrarle tantito, déjenme cancelar, porque como yo aquí le puse el factor A, si yo se lo dejo, no me va a respetar la categoría que le puse después. Entonces, les voy a insertar una celdilla para mover este valor y listo. Entonces, ahora sí, en análisis de datos, varias muestras por grupo, ANOVA de 2 factores, le damos a aceptar, rango de entrada, le vamos a dar todos estos datos, le damos Enter, fila por muestra, le ponemos 5, el alfa de 0.05, queremos ese alfa de default que puedan cambiar, pero ahorita lo vamos a dejar a 0.05. Le damos el rango de salida, que nos los den esta misma hoja, y vamos a ver qué pasa. Una vez que ya le dimos el clic de Enter, que nos arroje la ANOVA, aquí ya ustedes observan que aparece un resumen, el resumen del análisis de varianza de 2 factores por varias muestras por grupo. Entonces, ustedes observan que tenemos la información de cardíacos, de cancerosos, cancelar. Tenemos las medias, la de cancerosos, los de ABC, tuberculosis y las totales. En ambos casos, pues las totales tenemos 20 datos en cada uno de ellos. Y vamos a ver la tabla de ANOVA. Voy
a ampliar un tanto las celdas para que se observe el nombre de la categoría de cada una de estas columnas. Y nos vamos con las muestras, como bien se los había yo dicho. Aquí se refleja el tipo de paciente de acuerdo a cómo lo hayamos colocado. En el de las columnas vamos a ver que es el tipo de enfermera. El de interacción, pues ese no hay problema. El dentro del grupo es el residual. Y tenemos la suma de cuadrados entre los grados de libertad. El promedio de los cuadrados, las razones de variación, la probabilidad y los valores críticos. Entonces ya tenemos ahí estos tres. Hacemos el comparativo, que es lo mismo que vimos hace rato. 67.94 con 2.74, pues se rechaza la hipótesis nula, igual en las otras. Los valores de probabilidad, que son los mismos que les mostré hace ratito, nada más es para que ustedes puedan observar que sacando la ANOVA bilateral de 2 factores aquí en Excel, pues realmente es más sencillo. Me interesa que ustedes observen los valores de razón de variación, los valores críticos, que recuerden la regla de decisión y que tomen una decisión y por supuesto indiquen si existe una diferencia significativa. Si existe diferencia significativa es que se quedaron con la hipótesis alternativa, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. Me regreso un tanto a este tipo de ANOVA. Es una ANOVA bilateral que es la misma, pero en este caso nada más tenemos un grupo, perdón, un dato por cada uno. Si ustedes se fijan, al tiempo inicial del individuo 1, 0.08. Al tiempo inicial del individuo 2, 0.89 y así se va. Este ejercicio lo revisamos aquí. Cuando les platicaba de estas ANOVAs con el factor tiempo, más déjenme mostrarles cuál es el ejercicio para que el diseño de mediciones repetidas, que hablamos de que tenemos diferentes tiempos. Estos datos son los que yo pasé. Estos datos son los que tengo. Solamente lo que hice es acomodarlos de forma diferente para que ustedes puedan ver que sale lo mismo. Los pueden acomodar así o los pueden acomodar así. Aquí los bloques, por fila bloques, y a través de estas columnas, los tiempos, ¿vale? En el individuo 1, por ejemplo, tenemos el tiempo inicial, el día 3, el día 7, esa sería fila, los bloques están por fila y los tiempos están por columna. ¿Vale? Entonces ahí tenemos estos datos, que son los que les platiqué en la sesión anterior. Lo que les quiero mostrar es cómo se obtiene esta tabla, la tabla de análisis de varianza, que es la que les mostré aquí, y entonces es lo que quiero que observen, ¿no? La diferencia entre estas dos. Déjenme salir y les comparto ahora el Excel, que son estos datos, ¿no? Entonces estos datos, por ejemplo, cuando nosotros los elegimos y queremos hacer una gráfica de dispersión, le vamos a indicar que nos las haga. Vamos a ver qué nos sale. Y esta tabla es la que, perdón, esta gráfica es la que les mostraba en la sesión anterior. Aquí le pueden dar formato a los ejes para que les muestre la cantidad de bloques que nosotros estamos trabajando. Aquí lo modificamos que vaya de uno en uno para que ahí ya les muestre cada uno de los bloques. Los bloques van a ser estos son los individuos. El individuo, ¿qué sucede al día inicial, al día 3, al día 7? El individuo 2, inicial, día 3, día 7, individuo 3 y así. Recuerdan, en estas ANOVAs quedamos con que la hipótesis nula era la correcta.
Entonces, nada más es para mostrarles que van a hacer unas gráficas contra el tiempo de sus datos. Y ahora me voy con la ANOVA. En datos se van a ir a análisis de datos, le dan clic ahí. En este caso, pues ya no tengo varias muestras por grupo, sino solo una, que es lo que les decía. Le damos y le vamos a meter todos los datos, tanto de individuo como los tiempos. Le decimos que cierre rótulos y el rango de salida, pues le vamos a pedir que nos los dé aquí abajo para que tengamos toda la información en esta hoja. Le damos Enter, el alfa es de 0.05 y listo. Una vez que ya le damos eso, pues ya aparecen las tablas de resumen. Ustedes pueden ver las medias de cada uno de los tiempos y de cada uno de los bloques y las hipótesis estadísticas implican la comparación entre estas medias del tiempo, es decir, la media del tiempo inicial, 0.83, que sea igual a la media de 0.3 del día 3 contra la media del día 7. Queremos saber si son iguales en la nula y contra la alternativa de que al menos una media sea diferente. Parece ser que todas son iguales. En el caso del bloque, la media del individuo 1 contra la media del individuo 2, del 3, del 4 hasta el 8. Queremos saber en la nula si son iguales contra la alternativa de que al menos una sea diferente. Yo lo que alcanzo a ver es que casi todas son iguales. Parece ser que son iguales. Vamos a ver qué nos dice en el caso de la varianza. La prueba que estamos haciendo nos dice que la varianza se mantiene constante, la variabilidad es constante, es uniforme. Aquí también la variabilidad dice que se mantiene constante, a excepción de esta, que vemos que no tanto. Entonces, más abajo, vamos a error, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el caso de las filas, pusimos a alguien, ¿no? Vamos a ver cómo lo colocamos en nuestros datos. Por fila, una fila es esto. Aquí tenemos la primera fila y la primera fila pusimos el primer tiempo, el segundo día pusimos a otra fila y el otro es el día 7, que es la tercera fila. Entonces el tiempo está por la fila, está en la fila. Entonces aquí la fila implica que es el tiempo inicial, el día y día 7. Ahí está. En el caso de las columnas, vamos a ver a quién pusimos en las columnas. Tenemos al individuo 1, la primera columna, segunda columna, individuo 2, individuo 3, individuo 4 y así consecutivamente, de tal manera que en la columna colocamos al bloque. Este bloque es el individuo. Ya que lo tenemos, el error pues es el residual, ¿no? Que es el que vamos a utilizar. Grados de libertad, recuerden que era la categoría de los tiempos menos 1. Vamos a ver que en este caso son 3 menos 1, nos da 2. Para el de los bloques son 8 menos 1 igual a 7. El error, pues se tendría que multiplicar estos dos, 7 por 2, 14 y así. Los promedios, la suma de los cuadrados, aquí están los promedios de los cuadrados, que es la varianza, recuerden, se divide 0.002 entre 2, da un 0.001. Para el caso del RB de los tiempos, recuerden que es una relación de suma de cuadrados del tiempo contra los grados de libertad. Se toman los cuadrados medios de tiempo inicial sobre, es este valor, sobre el error, 0.0010 sobre 0.0009 y nos da 1.079. Para los grados, perdón, para la razón de variación del bloque individuo, tenemos los promedios de los cuadrados sobre los residuales, es decir, este entre este, y nos da 1.10. Aquí están los valores de probabilidad y también los valores críticos. La regla de decisión nos indica que la razón de variación, o sea, estos valores tienen que ser mayores o iguales a los valores críticos de tabla para rechazar la hipótesis nula. En este caso, no la podemos rechazar porque los valores son menores a los valores críticos de F de Fisher
y entonces nos quedamos con las hipótesis nulas. Son ciertas. No existe diferencia significativa. Es decir, todas las medias de tanto los tiempos son iguales como todas las medias de los individuos son iguales. ¿Vale? Entonces, nada más quería mostrarles en Excel cómo se sacan estos dos para que ustedes puedan, digamos, aprovechar esta herramienta y para sus datos puedan aplicar esta información, pueden copiar y pegar estas tablas a su presentación de PowerPoint para que la presenten y nos expliquen las ANOVAs. Esto se ve perfectamente para que ustedes puedan distinguir la diferencia entre la ANOVA unilateral, la comparación múltiple, la ANOVA bilateral bloque tratamiento, ANOVA bilateral bloque tiempo, ANOVA bilateral factor. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o comentario de esto para pasarme a la ANOVA unilateral que hicieron. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Ay, ya me habían espantado. Pensé que ya me había sacado desde hace rato y estoy a brillarme. A ver, vamos entonces. Viendo el éxito no obtenido, digo el éxito obtenido, me voy con las participaciones de la ANOVA unilateral. Es la tercera participación. Vamos a ver. De esta nada más tengo a 15. Creo que les puse estos datos. No recuerdo si son esos datos. Ahorita lo checo. Sí, sí son esos. Ah, ok. Esa tenemos estos tres grupos, entonces cuando hacen en datos, se fueron a ANOVA, la hicieron a mano, supongo, o en Excel, y con el Excel, ¿no? O sea, en el sentido de que lo pueden hacer desglosado, o en su caso irse directamente al análisis de varianza de un solo factor. Tenemos aquí estos tres, están agrupados por columnas, no por filas. Hay rótulos en la primera fila, el alfa es de 0.05, el rango de salida, y le damos aquí, que nos los dé. Entonces aquí ven el resumen, cada grupo, pues es una categoría, entonces la K es 3, K menos 1, sería 3 menos 1 igual a 2, con grados de libertad. La cuenta, 4 datos por grupo, la suma de todos esos datos, el promedio y la varianza. El supuesto, pues es que se postula que todas las varianzas sean iguales, o sean la misma. Entonces lo que se va a comparar es esta media, contra esta media, al menos una media es diferente, una hipótesis alternativa, o en la nula, que todas estas sean iguales. Entonces, los datos que tenemos, de acuerdo a esto, si tenemos este valor de razón de variación de 78.96 con 4.25 y este valor de probabilidad, existe diferencia significativa, por lo que me quedo con la hipótesis alternativa, al menos una media de alguno de estos grupos es diferente, no sé cuál. Entonces, lo que hay que hacer después son las comparaciones múltiples, ¿no? Entonces, voy a pasar a ver si ya puedo abrir el de alguno de ustedes.
Está... no, entendí mal. 19 ya entregaron actividad, gracias. 15 no la han enviado. Vamos a abrir la de Fernando Flores. Tengan un poquito de paciencia porque la página está un tanto lenta. Muy bien, entonces aquí tenemos la ANOVA. Ay. Uy. No me deja moverlo. Les voy a quedar mal. No puedo mover esto. ¿Y si le ponen la parte donde dice abrir cómo? ¿Abrir con? Ajá. Lo que pasa es que se tarda un montón mi máquina, es una Lentium. Entonces, si a mí me desespera, ya me imagino con ustedes. Entonces, respiro y ya se pudo abrir. Muy bien. Ahí están los grupos. Ajá. Está muy bien. La hipótesis está bien. Ay, ¿qué pasó? La hipótesis estadística está bien. El método largo para identificar cada una de ellas también. La suma de cuadrados, si ustedes ven, pues tiene que coincidir el valor que obtienen de forma larga a la forma que detecten en Excel, ¿no? Entonces, vamos aquí para dónde voy. Bueno, no encuentro la NOVA. O sea, acá está. O sea, él lo hizo por separado, pero no encuentro si hizo la tabla NOVA. ¿No anda por aquí Fernando? Sí, profesora. Está más abajo. La tabla. Estoy en la celda 417. A lo mejor me fui demasiado abajo. Aquí está, que la 68 más o menos. Sí, ya la encontramos. Aquí está. No sé si ya la puedan ver. Ya. Sí, ya se ve. Ok, entonces ahí la tienen. Se rechaza la hipótesis nula, al menos una media es diferente. Entonces, los valores que ustedes sacan de la suma de cuadrados, que son los que ven aquí, les tiene que dar lo mismo. Entonces, pues yo evalúo con el Excel. Si se equivocan en algún numerito, luego se ven diferencias. Yo espero que no. Entonces, aquí esto está muy bien. Nos vamos con si alguien tiene duda de la NOVA unilateral.
¿Alguien tiene duda de la nova unilateral? No, profe. Nos vamos con la prueba de Tukey. Entonces, él tiene bien la prueba de análisis de varianza de un solo factor. La prueba Tukey, pues si se dan cuenta, es un tanto más laboriosa. Entonces, sí podíamos usar R o algún otro. Siempre y cuando yo ¿Cuál pueda para abrir el Tukey? archivo, lo pueden usar. Tú tienes el R, ¿no se lo puedes pasar a tus compañeros? Yo sí lo tengo. Ajá, es mucho gusto. Y luego. No. R es gratuito. Ajá. O sea, R es gratuito, sí. Pero les puedo mandar el link de, bueno, a mí se facilita más RStudio. Porque tiene ¿Los demás qué opinan? ¿Quieren usar R? Pues a mí se me hace más fácil, bueno, se me hizo más fácil manejar en Excel directamente, pero pues igual no estaría, pues de más, ¿no? Aprender a usar el R. Sí, yo les enseño en Excel porque todos tenemos Excel. En el caso de R, muchas veces no están tan familiarizados, o el de Prisma, o el de NSS, o el de, ¿cómo se llama el otro? El SPSS. Hay muchos paquetes, muchos. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran, Todos son buenos, todos los softwares son buenos. Aquí el asunto es que aprendan a usarlos. Los tienen que manejar, porque va a llegar un momento en que van a hacer muchas pruebas de hipótesis. Entonces, si ustedes se apoyan con un paquete, un software, va a ser mucho mejor. De hecho, si se fijan en todos los artículos científicos, siempre citan qué tipo de paquete estadístico están utilizando para hacer el análisis estadístico. El que ustedes quieran trabajar es bienvenido. Si ustedes van a enviar sus actividades o estas tareas con esos programas, está bien. Nada más asegúrense de que yo pueda abrir el archivo. Pueden ponerlo, si se puede, en texto, ¿cómo se le dicen? En PDF, en Word, o en un archivo que sea compatible con estos paquetes de Google. Porque lo que hacemos es que cuando ya envían las participaciones, yo las comparto aquí con el Classroom y como ustedes se dieron cuenta, pues se abrió la tarea, se puede abrir la tarea y entonces se puede compartir la información y se da la retroalimentación. Entonces está bien. ¿Quién me dijo de lo del paquete R? ¿Lo hiciste en R? Yo. ¿No? Sí, bueno, de hecho es lo único que me falta, hacer la prueba de Tukey. Emiliano. Emiliano, ¿ya me enviaste tu tarea? Le digo, nada más me falta la parte de la prueba Tukey y justo lo voy a hacer en R. Lo estás haciendo emoción, no está bien. Entonces, bueno, está bien. Como veo que faltan muchos, así lo vamos a dejar para que, por favor, los demás envíen su actividad. Me faltan 15. ¿Cuándo se tenía que entregar esta? Vence otro. Pero ¿cuándo vence? ¿Cuándo ¿A vence? qué hora? Más bien dicho. Ah, cierto. La hora más. Vence hoy, pues pero. Es hoy a las 11:59 de la noche. Ah, perfecto. Gracias. Sí, tienen. Ustedes aquí se hacen la vida cardíaca. Está bien. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar de esta nova para que ustedes la hagan. No les voy a pasar más información. Lo que necesitamos es que lo hagan para que ustedes vean las diferencias entre cada una de las hipótesis estadísticas. Bien, no sé si hay alguna duda respecto a la nova unilateral. Ulises levantó la mano, adelante. Sí, yo tengo una duda, pero con respecto a la tarea. ¿Cuál? Bueno, lo que pasa es que me equivoqué en un dato al hacer toda la prueba y me equivoqué y puse en lugar de un 4.9, perdón, en lugar de 3.9 coloqué 4.9 y con eso hice todas las pruebas. Entonces, no, ya subí la tarea, ya la envié, pero Cámbiala. No sé si lo tengo que corregir. Ok, Todavía sí. tienes hasta las 11:59 de la noche. Ok, sí. Gracias. ¿Alguien más? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Cuándo tenemos la presentación de su primer examen parcial? El miércoles. Sí, miércoles.
el miércoles. Perdón, yo ya les puse los links para descargar R y RStudio. Ahí están en el chat. ¿Novedades? ¿En dónde lo compartiste? En el chat de aquí, de la sesión. Yo ni lo he visto. A ver, ahorita lo checo. ¿Los demás ya lo tienen? Maestra, ¿sí se me escucha? Voy. La fecha de entrega del examen es el 6. El lunes 6 es su presentación. Este lunes 6 de septiembre es la presentación del primer examen parcial, no es el miércoles. ¿Sí me escucharon eso? Sí, profesora. Sí. Porque me habían dicho el miércoles, no me mientan. A ver, ¿quién más tenía dudas? Si no, me puedo pasar al siguiente tema. ¿Y quién más tenía dudas? Adelante, Jonathan Martínez Valderrama. Bueno, yo solo tenía duda en que, por ejemplo, nosotros en nuestro tratamiento no manejamos dos variables aleatorias, solo fue una. Entonces, esta última prueba, hasta donde entendí, pues no la podríamos hacer. Caramba, ¿por qué no? De variables aleatorias, las variables aleatorias me conformo con que tengan una. Si no tienen ninguna variable aleatoria, ya se amolaron. No, o sea, sí tenemos una, pero con eso, por ejemplo, con eso podemos hacer de nuevo unifactorial. No. A ver, pero lo que no me queda claro. No me entiendes. A ver, una variable aleatoria es una característica medible de las unidades experimentales. Sí. Esa característica medible es una respuesta que dan las unidades experimentales. Esa es la variable aleatoria. Las variables aleatorias son las variables respuestas. Las variables aleatorias son las variables dependientes. Para hacer ANOVAs bilaterales, tú necesitas solo una variable aleatoria dependiente, solo una, para las ANOVAs bilaterales. La diferencia es que para las ANOVAs bilaterales ahora vas a requerir dos variables independientes. Las variables independientes no son aleatorias, ojo, no son aleatorias, no se me vayan a confundir. Tienen el tiempo, tienen el tratamiento, tienen el bloque. ¿Sale? Quizá no tengan dos factores, eso sí. Si no hay dos factores, pues yo les voy a mandar un ejercicio adicional solo para que hagan la ANOVA y complementamos el examen. Les voy a mandar el día de hoy para los que no tengan una ANOVA bilateral de dos factores, pueden usar esos datos, hacen por separado la ANOVA bilateral con el sentido de que comparen de qué va la ANOVA unilateral, comparen contra la prueba de Tukey, contra la ANOVA bilateral, bloque tratamiento, contra la ANOVA bilateral, tiempo bloque, contra la ANOVA bilateral, factor, e interacción de los factores. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Si ya no hay más dudas, bueno, más bien pasamos a las dudas para el primer examen parcial. Ya salió la primera duda, ya la aclaramos. En un momento más les comparto, bueno, no en un momento más tarde porque tengo clases. En cuanto termine les subo los datos y voy a poner ahí en la publicación que es para los que no obtuvieron datos con factor, que al menos puedan aplicar la ANOVA bilateral, factor, interacción de los factores con el Excel y que ustedes vean las diferencias y las puedan explicar en el examen. De acuerdo. ¿Alguien más tiene dudas del primer examen parcial? El lunes es su presentación. ¿Todavía el viernes podría responder algunas dudas, profesora? Sí. Ok, es que apenas ayer terminamos nuestro experimento y todavía estamos recopilando los datos. Bueno, sí, todavía. Sale. Si ya no hay más dudas, entonces me voy a pasar al siguiente tema del contenido sintético de la UEA. ¿Alguien tiene otro comentario, otra duda? Maestra, nosotros tenemos
¿Alguna inquietud con nuestro trabajo? Ajá. Tenemos, no sé si son muchos datos porque hicimos, ¿Puedo bueno, no sé compartir cómo. pantalla, profesora? Y ya le va explicando a mi compañera. ¿Son del mismo equipo? Sí. Ah, bueno, adelante. Digo, si son de diferente equipo, quizá primero uno y luego el otro. No, sí, del mismo equipo, profesora. Bueno, adelante, adelante. ¿Ya se ven? Sí, adelante. Vas a ver. Ok, no sé ni por dónde empezar. Tuvimos 4 grupos de los que trabajamos con azúcar, sal y tabaco. Y quisimos intentar hacer una ANOVA unifactorial, entonces lo dividimos una ANOVA para raíz y otra para talla. Y de los resultados que nos salieron, hicimos una truqui por cada una de estas ANOVAs. Pero nuestra duda es que si con eso está bien o tenemos que hacer algún tipo de ANOVA bilateral, porque Sí, tiene que obviamente ser todas las ANOVAs. Todas las ANOVAs y la comparación múltiple. Si ustedes no presentan ANOVAs bilaterales, se les van a restar puntos para su examen. Ok. Y la otra duda que teníamos es como nosotros agrupamos tal cual todos los datos de las semillas. ¿Cómo tienen agrupados? No los veo. O no sé si los demás sí lo ven. No. Yo veo algo de tengo la algo similar, creo que a mis compañeros. Espérame tantito, nada más déjame arreglar la duda que tiene su compañera y ahorita voy contigo. No sé quién habló, Fernando. A ver, sus datos no los veo. Permítame un segundo, profesora. Permítame. Ya ahora sí se ve, ¿verdad? Ahí están los datos, ajá. Es que los datos, o sea, los fijamos ahí, o bueno, cuando los fuimos poniendo, los dejamos así, pero para hacer la unifactorial los reunimos todos y los pusimos en una columna, como se mostró en el otro que teníamos, en otro trabajo. Pero nuestra duda era... ¿Eso de 0,2 qué es? ¿Hora del experimento? Ajá, o sea, que lo medimos cada 12 horas. Lo midieron cada 2 horas. ¡Qué padre! Ahí hay un factor. Ahí es el factor tiempo. Ahí tienen la semilla, ese sería el factor bloque. Ya tienen la ANOVA bilateral contra bloque. Creo que ya te había explicado. Alguien de su equipo ya le había dicho. No, bueno, es la primera duda que tenemos y que le comentamos, pero creo que no. Yo se las expliqué en el WhatsApp. Se las expliqué en el WhatsApp. Según yo, sí, es que vi estos datos y les dije ahí pues sale claramente la ANOVA bilateral. Comuníquense entre ustedes, chavos, porque si no, nunca vamos a acabar. Creo que esa no era la duda. Sí, ya se las había yo explicado. Entonces ya con estos datos de tiempo y bloque de semilla ya podemos sin problema hacer la de bilateral, ¿no? Dime tú. Sí, ya. Sí, eso era. Se las había explicado. Alguien me mandó estos datos y no sé decirle que... Ya se los había explicado. También la ANOVA unilateral. De la ANOVA unilateral no sé por qué tienen dudas. Fíjense, se están enfrentando a lo realmente interesante y que van a hacer ustedes, si se dedican a la investigación científica, lo van a hacer ustedes siempre, siempre. Pongamos claras las cosas. Ustedes tienen 4 categorías del tratamiento, ¿es correcto? Sí. Las categorías.
sería grupo control tratado con agua, grupo 1. Grupo 2 tratado con agua más cloruro de sodio. Grupo 3 tratado con agua más azúcar. Y grupo 4 con agua más tabaco. Ustedes cuantificaron, a lo que entiendo, dos variables dependientes. Cuantificaron el crecimiento de raíz, esa es una variable aleatoria dependiente, y otra variable aleatoria de crecimiento de tallo. Vámonos por partes. Van a tener que aplicar dos ANOVAs unilaterales, una para la raíz, otra para tallo. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen 4 categorías de los tratamientos. Vámonos solo con la de raíz. Ya ustedes después hacen la de tallo, ya que les expliqué esta. Ustedes tienen varios tiempos. Veo que lo hicieron a través del tiempo. Como ustedes pueden observar, al tiempo inicial e incluso a las 12 horas, los valores de crecimiento de raíz están en ceros. Es correcto, ustedes lo pueden ver. Bueno, yo lo veo, son ceros. Donde sí realmente hubo cambios, en donde hubo un mayor crecimiento, podríamos decirlo, es a las, déjenme ver, 144 horas. A las 144 horas, que son las horas de crecimiento, ahí ya se ven, digamos, valores de entre 3.3, 2.3, 1.3. Esos datos de esas semillas los van a usar para su ANOVA unilateral, ¿sale? Van a anotar 4 columnas. La columna del primer tratamiento van a colocar las de 144, después la del grupo 2, la del grupo 3, la del grupo 4. Todas las categorías van a usar los datos de las 144 horas del experimento. Solo la variable aleatoria dependiente y crecimiento de raíz. ¿Vale? Puedes escribir lo siguiente en una hoja de Excel. Ahí está bien. Entonces pones ahí el nombre de los tratamientos, pones control, pones no sé qué le pusieron, café, sal o azúcar. Ajá, control. Los siguientes no me acuerdo cuáles son. Ok. En la columna de la derecha, en la B, columna B de Excel, vas a colocar ahí B de bueno. No borres el del C. Tienen un control, ¿no? Sí. Sí, ese no lo borres. En la columna B vas a colocar semilla. Y te vas hacia abajo a través de las filas de esa columna B, semilla 1, semilla 2, semilla 3, hasta el número de semillas que ustedes procesaron, no sé cuántas son. Sí, son 8. Y solo van a copiar y pegar aquí el crecimiento de la raíz a las 144 horas para el control, a las 144 horas para el azúcar, a las 144 horas de la sal y a las 144 horas del tabaco. Solo crecimiento de raíz en centímetros, ¿sí? Y con eso pueden sacar su ANOVA unilateral. Así lo van a hacer ANOVA unilateral para el crecimiento del tallo, dependiendo, valga, las variables aleatorias, variables respuestas que cuantificaron. Sí. Y listo. Sí, esa parte ya ya nos quedó claro, ya la hicimos, de hecho. En ambas también realizamos la prueba de Tukey. Ajá. Entonces, esta sin problema, ya no hay duda. La ANOVA bilateral. ¿Perdón? Para la ANOVA bilateral van a ser, creo que cabe perfecto, 2 ANOVAs bilaterales en ustedes. Van a tener que hacer la ANOVA factor con otros datos, pero sí la tienen que hacer para que vean las diferencias. En el caso de estas,
tus ANOVAs bilaterales, ¿cuáles serían? Bloque tiempo. ¿Quién es el bloque? Sería el número, las semillas. Es cada semilla, exacto, cada semilla es un bloque. Contra tratamiento que tienes control, azúcar, sal, tabaco. Y de igual manera, solo eligen un tiempo. Solo un tiempo. Elijan 144. Solo eligen un tiempo. Nos vamos después con la siguiente ANOVA bilateral, que es tiempo bloque. Esa de tiempo bloque les quedó muy bonita porque tienen de 0 a 12, no sé si colocaron 24, 48, 72 horas hasta las 144. Todos esos son los tiempos. Tienen el tiempo, tienen el bloque, que es la semilla. Y entonces, voy a solicitar, carambas, dime tantito. No sé si me puedas prestar tu control. Ya ya se lo... Déjame ver. Ah, sí, ya, muchas gracias. Estos tiempos es una de las variables independientes, es un factor y es el factor tiempo. Cada una de estas es un bloque, ya tienen el segundo factor. Entonces van a sacar las medias de este grupo, 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 de cada uno de los tiempos y van a ver si al menos uno es diferente. Hasta ahí. De la semilla van a sacar la suma de todos estos, sacan su promedio, lo comparan con el promedio del que sigue, del que sigue, del que sigue, y ya tienen ahí la ANOVA bilateral tiempo contra bloque. ¿Sale? La van a hacer para el crecimiento de raíz. Esta es una sola ANOVA y tienen que hacer otra ANOVA para el crecimiento de tallo. Son ANOVAs por separado. ¿Sale? Esta es una, esta es la otra. Pero ya ahí tienen las dos ANOVAs. Listo. No más les faltaría la ANOVA factor. Entonces, esa les comparto los datos para que ustedes la puedan hacer en Excel y tengan una comparación con las otras ANOVAs. Muy bien. Claro. Muy bien. Les quedó muy padre. Qué bueno que consiguieron muchos datos. Jesús Ulises, adelante. Bueno, ¿ya me escucho? Adelante, sí. Ok. En el caso de la ANOVA de tiempo contra bloque, ¿sería una por cada grupo? ¿Cómo por cada grupo? Ajá. Ahí, bueno, lo que usted está explicando es que... Sí, porque el tratamiento se convierte en un efecto fijo. Ok. Sí, porque se tendría que hacer para cada grupo. O sea, tendrían que hacer varias ANOVAs. Me conformo con que hagan una, que la comprendan. Bueno, profesora, ahorita me surge, para todas, a cualquier ANOVA se les puede aplicar la prueba de Tukey, en caso de que se acepte la hipótesis alternativa, ¿no es así? Entonces, ¿tenemos que hacer, en caso de aceptar la hipótesis alternativa, la prueba de Tukey para cada ANOVA? ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Sí se las pido o no se las pido? Mira, pues sí. En términos de bioestadística, me conformo con que presenten una prueba de cada una. Ya cuando estén en su PDI, van a hacer todas las pruebas de hipótesis que se requieran, así como tú lo mencionaste, ¿no? Por ejemplo, aquí ellos tienen 4 grupos por las categorías de tratamiento. Imagínate, van a hacer pruebas de Tukey de cada grupo, del control contra del tabaco, del agua o del azúcar. Tendrían que hacer pruebas de Tukey si es que lo requieren, que son las pruebas que les dicen a posteriori. Sí lo pueden hacer, ¿eh?
O sea, sin problema lo pueden hacer. Yo me conformo en la presentación para el examen que hagan una. Yo voy a evaluar solo una ANOVA unilateral, una comparación múltiple, una ANOVA bilateral bloque tratamiento, una ANOVA bilateral, eso se me olvidó, tiempo contra bloque, una ANOVA bilateral factor. Son 5. De ahí que cada prueba vale 2 puntos, ¿sí? Entonces, ya si ustedes lo quieren hacer todas las pruebas, adelante, pueden hacer. En la presentación solo presenten una. Me conformo con una para que vea yo que sí están comprendiendo las pruebas de hipótesis. ¿Sale? Juan Carlos, ¿o eras Ulises? ¿Jesús Ulises? ¿Perdón? Sí, era yo. Perdón. Sí te quedó claro, Jesús Ulises. Sí los puedes hacer, ¿eh? O sea, eso estaría padre. Si tienes tiempo, adelante. Okay, gracias. Esa era la duda. Profesora, tengo una duda. Ahorita estamos viendo la tabla de nuestros compañeros. Ellos ahí tenían 8 semillas. En el caso de nuestro equipo nos vimos muy socialistas y todos hicimos el experimento. Es decir, cada grupo tendría 25. Olvídela, profesora, ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Así me pasa, muchachos, así me pasa. Luego los estoy platicando, pasa algo y se me va el avión, ya no sé qué les estoy diciendo. Bueno, mientras rebobinas, ibas a decir algo. A ver, ahí. ¿Puedes poner la tabla? Pues que funciona mejor cuando veo las cosas. Dices que hicieron cada uno de ustedes los experimentos. Sí. Interesante. Por ejemplo, ahí ellos anotaron la hora en que hicieron su medición y tenían su medida, ¿no? Los centímetros que creció su raíz, por ejemplo. Nosotros en el caso de la semilla 1, pues tenemos 5 semillas 1. ¿Podemos trabajar con una media de ese crecimiento? No. Qué interesante caso. Fíjate, en lo que hicieron ustedes es una repetición que en términos estadísticos se le llama reproducibilidad. Entonces, lo que se hace es como cuando dices, voy a hacer un experimento con un triplicado y lo voy a repetir 3 veces ese experimento. En cada repetición del experimento, el comportamiento les debe dar similar. Si no les da similar, es decir, si les da diferente en cada uno de ustedes, quiere decir que no pueden reproducir el mismo experimento. Y entonces, pues no sirve el experimento, porque no hay reproducibilidad. Imagínense que ustedes publican esta información y lo leen su artículo científico en España. Ustedes tienen que explicar muy bien su método, porque los de España quieren hacer el mismo método y si lo hacen, les tienen que dar un comportamiento similar. Si les da un comportamiento similar, hay reproducibilidad de los datos, es decir, del experimento. Eso fue lo que hicieron ustedes. Está bien, está muy bien. De hecho, así se debe de hacer en la ciencia. Se hacen repeticiones, ¿sale? Lo que tienen que hacer, y esto sí los va a enriquecer aún más, lo que tienen que hacer es que cada uno de ustedes tiene que hacer su ANOVA unilateral, las comparaciones múltiples, tienen que hacer la ANOVA bilateral de cada una de ellas y tienen que llegar a la misma conclusión. Es decir, si tienen este primer experimento de un grupo, les tiene que dar el mismo comportamiento. Es decir, si tú te quedas con la hipótesis alternativa, tus compañeros también deben de llegar a esa misma conclusión. Si llegan a esa misma conclusión, quiere decir que el experimento es reproducible y con esa información dan confianza para llegar a una publicación. Es decir, es cierto lo que está pasando y lo confirmamos con la reproducibilidad. ¿Sale? Entonces, fíjense, fue como, no sé si ya lo habían planeado, ustedes se organizaron, estuvo muy bien, no digo que los demás no estén bien, están también muy bien. Sin embargo, así van ustedes viendo, digamos, están
siguiendo de forma empírica cómo es el desarrollo de un diseño experimental. Lo hicieron por separado y ahora hay que analizar si las conclusiones a las que llegas tú son las mismas a las que llegan tus compañeras. Entonces, no es que hagan promedios. Cada uno de ustedes tiene que hacer ANOVA unilateral, comparaciones múltiples y las pruebas de ANOVA bilateral. ¿Sí me explicó? Sí, queda más claro. Porque ya habíamos hecho como el diseño de la base de datos e hicimos eso, fue de que cada quien va a poner los valores que le dio, vamos a sacar la media y de ahí sacamos la prueba de comparaciones. No, así no se hace eso. No, se hace, cada quien lo va a hacer. Aquí pues, ya celebro eso, van a tener un poco más de trabajo. Está bien, así aprenden todos. Así aprenden más. No digo que los demás no aprendan, pero pues digamos, se organizaron así, está bien. Se organizaron como ustedes quisieron. ¿Sale? No los junten, háganlo por separado. Ya cuando lo presenten, pueden presentar las ANOVAs de cada uno de ustedes, las comparaciones múltiples, y tienen que indicar si llegaron a la misma conclusión o no. ¿Sí me explicó, Jonathan? Sí, ya nos queda claro a todos, creo. Bueno, ya no me va a dar tiempo platicarles de modelo de correlación y regresión lineal simple. Lo vamos a empezar a ver el día viernes. Entonces, pues si existen más dudas, las podemos ver en WhatsApp. Después tengo reunión a las 7, tengo clases ahorita de 5 a 7 y luego de 7 a 8. Entonces espero poder atenderlos a las 8. Si no es así, con mucho gusto mañana, por la mañana, podemos establecer algún mensaje, alguna llamada para que les quede más claro si es que tienen alguna duda. Por el momento me despido. Les agradezco mucho su asistencia, por supuesto también su participación. Así nos retroalimentamos y ustedes también van aclarando pues lo que haya que aclarar. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buen día. Gracias, profas.